En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada. Hasta Londres nos vamos para analizar lo que ha sucedido, sucede y puede suceder en Grecia y con la Unión Europea. Allí saludamos a don Gonzalo Cañete de Soto. Gonzalo, buenas noches. Muy buenas noches, don Manuel, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Don Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swiss Quote. Deseando conocer su reflexión a propósito de estas últimas horas en Grecia. Gonzalo. Bueno, mucho que comentar. ¿Qué quiere? ¿La visión de mercado o quiere que entremos a analizar el tema más macro y lo que hay detrás del tema griego? Pues empezamos por lo segundo, si le parece. Claro, por supuesto. Bueno, pues a ver, yo creo que fíjese, voy a ir mezclando además ambas cosas porque yo le voy a ir muy acompañado lo que tengo que decir con lo que ha hecho el mercado. Ha sido sospechoso anoche, según abrió el mercado de divisas, hubo un gap importante en el eurodólar, una caída muy significativa, que hemos visto que se ha recuperado milagrosamente durante la sesión de hoy. Sí. A mí me llamaba la atención porque obviamente lo que vemos es que esto pone en tela de juicio la credibilidad del euro, como hemos oído, etcétera, etcétera, y una subida bastante fuerte del eurodólar que se ha recuperado muy rápido. Y creo que la interpretación que hemos sacado de esto, que además he ido viendo diferentes artículos por la mañana según iba en el metro a la oficina, que bueno, yo creo que esto ha enfocado más bien por el lado de que quizás se está celebrando por parte de Europa el hecho de que se ha metido una especie de callejón sin salida al gobierno griego. Porque obviamente la propuesta que se le hizo va en contra de los principios del programa que estableció y la respuesta que ha hecho ha sido un referéndum. Pero yo creo que en realidad esa propuesta podía tener en sí mismo una trampa, y es que se podía plantear una propuesta que podía ser aceptada. Si se aceptaba salíamos del problema, si fuésemos la Unión Europea, o mejor dicho la Troika, negociando esto, y si no se aceptaba, acabamos de, por decirlo así, poner contra la espalda y la pared al gobierno griego, porque se ha visto en una situación en la que tiene que autoinmolarse. Es decir, hacia donde lleva este referéndum de Grecia es que si Grecia vota que sí, el gobierno actual de Syriza probablemente tenga que plantearse las cuestiones y reflexionar. Y en ese caso salimos del problema que había. Es decir, la Unión Europea consigue salir de este entuerto en el que se haya metido. Si el gobierno griego, o sea, si el pueblo griego vota que no, cuidado, porque entonces digamos que hemos lanzado un órdago en este sentido. Hemos dicho, bueno, esto es lo que hay, no hay otra cosa, y usted o rectifica o sigue con lo que tiene que hacer. Fíjese que hice una intervención el viernes por la noche en un medio de comunicación en la que llegué a una conclusión casi accidentalmente hablando sobre este tema, y la reflexión que hice y es que, y lo he visto confirmado con un artículo que además leía precisamente online del diario El Mundo, que era una entrevista que le hacían a una joven ejecutiva griega, y es que yo me planteo una cosa, y es que cuando Mariano Rajoy, por ejemplo, se presentó a las elecciones del Partido Popular en España, planteó una serie de medidas que, pues alguna vez hemos tocado aquí, el tema fiscal, que el tema fiscal realmente es el problema que ha habido en toda la crisis desde el 2008 y que ha afectado sobre todo a Europa. Y en este caso no es diferente con Grecia, es un tema fiscal, no hay que olvidarlo. Y el presidente de gobierno propuso una serie de medidas cuando se presentó a candidato que eran de estímulo fiscal, una política fiscal expansiva, es decir, menores impuestos, por decirlo así, una política de estímulo económico que probablemente no se diferenciaba mucho con ciertas excepciones de la política que podía haber propuesto Syriza, y que además iba en contra de lo que le iba a proponer, y ya vimos después, Bruselas al propio gobierno de España, que fue subida del IVA con la correspondiente menor recaudación fiscal, que paradójicamente es lo que conseguíamos, menor recaudación fiscal con la subida de IVA que hizo el gobierno del Partido Popular durante el primer trimestre de legislatura. Yeah. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que creo que se plantearon una serie de medidas que eran de estímulo económico y que no se atrevieron a cumplir, mientras que el gobierno de Syriza, pues yo leía, y se lo digo textualmente, y me perdonen los oyentes, pero en el artículo del Mundo decía textualmente esta persona que la entrevistaban, que sin haber votado en las elecciones griegas, ahora sí iba a votar que no, ese referéndum, porque decía que había un gobierno griego que tenía los cojones de enfrentarse al aparato burocrático y a la política de ajuste que planteaba la Unión Europea. Y que decía que
pedía por fin un gobierno que parecía que tenía algo que decir en este panorama en el cual los últimos años hemos obedecido. Y además que, por otro lado, leía también unas palabras de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, que decía que es que realmente ese acuerdo estaba enfocado a no poder ser aceptado, porque durante los últimos 5 años ese tipo de medidas no habían conseguido recuperar el empleo. No olvidemos que está por encima del 25% de paro, y el bono ahora mismo lo tiene en 39,54, pero antes de anunciar el referéndum ya lo tenían el bono de 10 años por encima del 11%. Entonces son cifras que eran insostenibles. ¿Qué han hecho en los últimos 5 años la Troika que haya solucionado el problema griego? Pues tampoco lo veo muy claro. Ya. Pues fíjese lo que está diciendo en la televisión griega el primer ministro Alexis Tsipras en estos instantes, que Grecia no saldrá del euro, pero lo más interesante es la justificación, porque el coste es demasiado grande para el resto de la Unión Europea. No creo que quieran echarnos del euro porque el coste para ellos es demasiado grande. ¿Se acuerda que dijimos aquí hace mucho tiempo, ya hace meses y meses, que aquí los que llevaban la voz cantante eran Grecia? Cuando ya por finales de 2014 amenazaba a Alemania con que se podían tomar medidas y expulsar a Grecia de la zona euro, y dijimos, no se expulsará a Grecia de la zona euro, sino que eso además probablemente, y lo leía igual en palabras de Bluma esta mañana, decía lo mismo, que la salida de Grecia a la zona euro probablemente, dado el panorama que tiene ahora mismo, le plantearía más casi soluciones que problemas. Porque no hay que olvidar que un default, hasta Standard & Poor's comentaba que el default en sí es cuando no se paga a acreedores privados, no organismos internacionales que generan esa liquidez, que al fin y al cabo es un default relativo porque están fabricando billetes ellos mismos. Entonces son este tipo de medidas, incluso programas que vayan más enfocados a ver realmente cuál es una deuda real que hay tras la economía, que vaya acorde con la economía real griega, y no que se base en tipos de interés, en emisiones de deuda que han hecho que son desastrosos, que son catastróficos. Emitir deuda al 14% prácticamente, en bonos al 39,54 que está ahora, pues fíjese usted, ¿dónde va ese tipo de tipos de interés? Son impagables, obviamente. Entonces yo creo que es un ejemplo muy, muy claro. Aquí en España somos muchos los que nos preguntamos si algún día cobraremos los 26.000 millones más intereses que nos deben. Pues bueno, yo creo que está claro que por mal camino vamos, o sea que, y fíjese que también dijimos lo de que mutualizar la deuda, porque esa es otra, claro, ese es el tema, que es que ellos pagarán no pagarán, pero es que en cuanto el tema se resuelva, aquí le sobran manos para repartir a Bruselas, o sea que se girará y vendrá por nosotros también a ofrecernos cuentas al resto de países miembros para cubrir el agujero que deje impagado Grecia, si es que lo hace. No, si quita habrá. Eso lo tienen claro pues prácticamente todos los expertos, ¿no? Gonzalo, usted también. No, es que realmente lo hemos dicho, técnicamente es imposible pagar ese tipo de cifras. Y fíjese que son peores, que es que aquí la gente, yo creo que también se olvida porque no he visto muchas referencias durante los blogs que voy siguiendo, donde comentan varios analistas, no he visto muchas referencias, pero yo comenté el tema de Chipre, y en Chipre se restringió a 300 euros diarios la cantidad máxima que se podía retirar en cajeros. Aquí son 60 euros diarios por persona, sí. O sea que cuidado. Sí. Y en Chipre se cerraron durante 2 semanas los bancos. Es que hay gente que decía, no, es que Grecia no va a ser como Chipre, pero es que estamos yendo por el mismo camino, porque estamos escuchando lo mismo que dijo el gobierno de Chipre, que no iba a pasar nada con la liquidez, que no iba a haber corralito, que no iba a ocurrir absolutamente nada. Y llegó a este punto, llegó 2 semanas de cerrar bancos, llegó retiradas máximas de 300 euros por cajero, e incluso llegó, por supuesto, la confiscación de fondos en cuentas privadas que superaban ciertas cantidades. Y parecía rocambolesco y ocurrió, y estamos siguiendo exactamente los mismos pasos. ¿Qué escenario prevé Gonzalo Cañete de Soto para estos próximos días? Bueno, a ver, vamos a mojarnos porque además está interesante el mercado. Yo creo que, S&P 500, por centrarnos en los que llevan un poco buen ritmo, pues tocando en gráfico de vela diaria, la sesión de hoy, tocando soportes de la media de 200 y perdiendo parte del canal o de la cuña en la que se habían cerrado. Así que mal síntoma por parte de Estados Unidos, que se ha visto arrastrado. ¿Y de qué manera? Fíjese que además los tengo en pantalla y ahora mismo están teniendo los últimos minutos, unos movimientos interesantes a la baja, efectivamente. Están marcando varias balas negativas y perdiendo ciertas zonas de soporte. Lo mismo con el futuro del DAX. Y creo que, lo que me parece que está ahora muy interesante para que nos escuche es el eurodólar, pero claro, cuidado, cualquiera se mete aquí, porque mañana nos sueltan cualquier discurso en los medios y le meten un bandazo a esto que nos deja patas arriba. Pero yo creo que los topes en el eurodólar vamos a tener en torno al 1.1350, no creo que lleguemos al 1.14 porque nos vamos a encontrar con una tendencia en esa zona, va a cruzar toda la línea tendencial que habíamos traído y que perdimos la semana pasada y va a servir de topes. Y más bien creo que habrá algo que nos traiga un retroceso en el eurodólar, que sería además lo natural, por otro lado, tal como está el panorama. O sea, esta subida está descontando
que aquí va a pasar algo que va a arreglar el tema, y no creo que sea el caso, y más bien apuntaría retrocedemos hacia el 1,11 en el eurodólar, incluso podemos llegar al 1,10, que es aproximadamente donde arrancamos tras el gap del fin de semana, y ya puestos, pues bueno, si perdemos esas zonas y seguimos avanzando, muy probablemente el 1,08, 1,09 sería la zona a la que nos aproximemos. Respecto a la renta variable, quienes nos escuchen, y sobre todo ese pequeñitos que sé que tiene usted oyentes que siguen el mercado español. Sí, muy rápido, Gonzalo, muy rápido. Sí, ha girado el mercado, 10.800 puntos, esperemos aguantarlos mañana porque ahí se basa todo. Acabamos de escuchar señales horarias de las 10, las 9 de la Comunidad Canaria. Cierra la principal bolsa del mundo y lo hace con recortes importantes de prácticamente 2 puntos porcentuales para el S&P y el Dow Jones Industriales y casi 2,5 puntos los tecnológicos Nasdaq 100 y Nasdaq Composite. En tan solo un instante entramos en detalle, pero antes, para cerrar, próximos cursos de Swissquote, Gonzalo Cañete de Soto. Sí, pues mire, la semana que viene vamos a preparar con FX Talentum, que son esta gente que le dieron un premio la Comunidad de Murcia por investigación y desarrollo en trading algorítmico. Sí. Van a hacer un curso especial sobre cómo crear índices en Forex, ponderación de Forex, de pares de divisas, y creo que va a estar bastante interesante. Los que nos llamen de Visión Global estarán invitados porque es un curso privado para clientes. Y muy interesante además con los movimientos de divisas que estamos viviendo en estas últimas jornadas, en particular en el día de hoy. ¿Cómo pueden participar, Gonzalo? Nos llaman al 800-600-930, mañana mismo si quieren, en horario de oficina, 800-600-930 y el equipo toma nota de su nombre, su apellido y les apunta al curso. 800-600-930, curso online. Don Gonzalo Cañete de Soto, seguro que tenemos oportunidad esta semana de volver a analizar la situación de Grecia y la evolución que vaya teniendo esta crisis. Gracias, muy buenas noches ahí en Londres. A usted, le mando un abrazo.